Muy bien, probando. Uno, 2, 3. Muy bien, estimados. Mi cordial saludo. Soy Félix Mejía, su facilitador. En esta ocasión vamos a hablar sobre planificación de proyectos. Recuerden que este material es complementario a las clases presenciales. Es muy importante que ustedes lo vean antes de iniciar las clases, a efectos de que luego de la revisión probablemente queden algunas dudas, la podemos trabajar durante clases o a su vez tener algún comentario, relacionar con alguna experiencia en algún proyecto que estén viendo en este momento o con algún hecho cotidiano o algo que conozcan previamente, lo puedan relacionar, ¿no? De eso se trata, estimados, ¿sí? Muy bien. Como indica John Lanchester, vemos aquí por favor la frase: la planificación y preparación adecuadas impiden el rendimiento defectuoso. John Lanchester, un periodista y novelista británico, indicó esta frase que la rescato porque es muy importante. Ustedes saben que un plan, planificar y preparar, te da las pautas de qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, de qué manera, a efectos de que logres esa visión y esos objetivos definidos. Mientras tengas un plan específico, explícito, es importante porque de alguna manera, y cogiendo buenas prácticas, de alguna manera te da más certidumbre de lo que vas a hacer. Obviamente la realidad hace que el plan, no exista plan perfecto y por eso existe siempre modificaciones, ¿no? Pero es importante tener un punto de partida como el plan. Todo se planifica, es muy importante a efectos de lograr algo. Cuando tú tienes proyectos, el plan es un elemento indispensable, ¿correcto? Recuerda que la guía del PMBOK está compuesta por 49 procesos y hay procesos de planificación en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy de manera resumida, ¿sí? Son 49 procesos tal como lo ven en este cuadro, ¿sí? En la que tenemos las áreas de conocimiento de un lado: gestión de integración, gestión de alcance, gestión de cronograma, de costos, de calidad, etcétera. Y tenemos en el lado horizontal, ¿no? Los grupos de procesos: inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, ¿no? Las buenas prácticas están recopiladas en cada uno de los procesos y se le dice procesos porque tiene entradas, tiene herramientas y técnicas, y la conjunción de todo esto genera salidas importantes de gestión. ¿Correcto? Son 49 procesos, tal como lo ven en estas láminas. Bien, vamos a enfocarnos ahora a lo que es la planificación de proyectos. Como te indiqué, el plan es fundamental en todo proyecto. Y este proceso de definir, preparar y coordinar los componentes del plan para conformar un plan integral de toda la dirección del proyecto. ¿Correcto? Y es una base, define la base para todo el trabajo que se va a realizar. En ese sentido, cuando yo desarrollo el plan de dirección de proyectos, ese es un proceso de integración e integra todas las áreas de conocimiento. Donde tú ves aquí que hice salida de otros procesos de planificación, ¿qué te está diciendo? Que los otros procesos de las otras áreas de conocimiento, o sea, de alcance, cronograma, costos, calidad, etcétera, generan salidas, ¿no? Por ejemplo, línea base de cronograma, línea base de costo, plan de gestión de riesgos identificados, plan de gestión de calidad, métricas, etcétera. Todo eso suma para desarrollar el plan. Y hay que tomar en cuenta el acta de constitución porque yo no puedo planificar algo que no se ha iniciado. Y recuerda que el acta de constitución es el documento que autoriza formalmente el inicio del proyecto y asigna al director del proyecto y a su vez le confiere el poder para utilizar los recursos en el proyecto. También hay que tomar en cuenta factores ambientales y activar los procesos. Eso es lo que te dice este pequeño mapa mental. ¿Y por qué los factores ambientales? Ustedes saben que hay condiciones internas o externas que el director de proyecto no tiene control, por ejemplo, el clima, la política de pago de la empresa cliente, etcétera. Entonces, es importante tomarlos en cuenta, como también es importante tomar en cuenta al momento de desarrollar el plan, los activos de los procesos. Es todas aquellas plantillas, procedimientos, formatos, lecciones aprendidas de proyectos pasados, programas pasados similares, etcétera, que el director de proyecto sí lo tiene bajo control y puede reutilizar a efectos de no inventar la pólvora, ¿correcto? Es muy importante y sumado a todo esto, desarrollando este plan, que teniendo estas entradas, tengo ya mi plan de dirección de proyectos, ¿correcto? Pasemos a la siguiente lámina y vamos a enfocarnos
al desarrollo de los componentes principales, de componentes líneas base del proyecto. Antes se le conocía como triple restricción hasta la cuarta edición, ¿no? Y estos son las líneas bases que ustedes van a desarrollar en sus trabajos, de sus proyectos en el cual ustedes la van a presentar. Estos procesos de planificación están enfocados en el alcance, en el cronograma y en el costo, en estos tres. Y cada uno de estos tres va a generar una línea base. Ahora, ¿cuáles son los procesos de planificación de alcance? Como lo ven en azulito, planificar la gestión de alcance que me genera el plan de gestión de alcance y requisitos. Cuando recopilo requisitos ya tengo el documento de requisitos que son las necesidades documentadas. Cuando defino el alcance, genero ese enunciado del alcance que te indica el trabajo a realizar, qué va y qué no va en el proyecto. Cuando creo el EDT, estoy ya generando este mapa jerárquico de resultados y entregables del proyecto con un diccionario de EDT, importante tomarlo en cuenta, ya que te da las especificaciones técnicas, funcionales, así como los criterios de aceptación, entre otros ítems de cada paquete de trabajo. Entonces, en líneas generales, todo esto de acá, al final de cuentas, voy a generar una línea base de alcance que tiene estos tres componentes. Tiene el enunciado del alcance, que lo acabo de explicar, tiene el EDT, que es el mapa jerárquico de paquetes de trabajo de los entregables, y tiene el diccionario de EDT que te da las especificaciones por cada resultado del proyecto. Te indica qué es lo que contiene específicamente. ¿Sí? Criterio de aceptación, detalle técnico, especificaciones funcionales, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, para yo haber definido mi línea base de alcance, he tenido que tener un plan de gestión de alcance y de requisitos. ¿Cómo voy a recopilar requisitos? ¿Quién va a recopilar esos requisitos? ¿De qué manera se va a hacer? Con encuestas, con entrevistas, con tormenta de ideas, con focus group, etcétera. Voy a tener un documento de requisitos y ese documento de requisitos son las necesidades documentadas. Cuando yo tengo esas necesidades documentadas, es recién donde puedo definir el alcance. Por ejemplo, un caso, un requisito, quiero implementar en la universidad X un software de firma digital. Entonces, esa partida ahí, de ese requerimiento, uno tiene que idearse, el director del proyecto con su equipo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a adquirir software, licencias? ¿Con cuántas PCs contamos? ¿Qué es lo que va a contener? ¿Cuál sería el alcance de esta firma digital? ¿Va a alcanzar a firmar digitalmente todos los documentos de la universidad? ¿Algunos documentos? ¿Vamos a empezar con un piloto, con algún área en particular? O sea, voy definiendo el alcance producto de esas necesidades o requisitos. Se va definiendo. ¿Sí? Y luego voy a tener mi enunciado del alcance muy específico, mi EDT y mi diccionario de EDT. Recuerda, se le dice línea base de alcance porque el documento está formalmente aprobado. Quiere decir que ha sido comunicado, consensuado, aceptado y firmado. Eso es importante, toma nota. Ahora, cuando hablo de los procesos de gestión de cronograma, tenemos el planificar gestión de cronograma, definir actividades, secuenciarlas, estimar su duración y desarrollar el cronograma. Ahora, cada uno de estos procesos genera su salida, ¿no? Como lo ves, plan de gestión de cronograma, lista de actividades, diagrama de red que te da la secuencia de las actividades, cuánto duran las actividades y la línea base del cronograma. Ahora, para que yo tener mi cronograma, debo tener un plan de gestión de cronograma, o sea, que te dé una idea de cómo estimar duración, cómo definir o dividir actividades, si lo voy a hacer en Project, en Excel, etcétera. Obviamente un cronograma tiene lista de actividades y debo tener una secuencia, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va después? Si son en paralelo, etcétera. Y obviamente tengo que tener la duración de cada actividad, que puede ser en días, en horas, minutos, meses, bueno, semanas, etcétera. ¿Sí? Y te da una línea base cronograma que es el cronograma formalmente aprobado. Y luego tenemos en esta línea de amarillo, como ves, los procesos de gestión de costos, que planificar la gestión de costos, estimar los costos y determinar el presupuesto. La salida principal, lo más importante de toda la gestión de costos es la línea base de costos. La pregunta es, ¿cómo llegué yo a esa línea base? Tengo que tener un plan de gestión de costos a efectos de saber qué unidad monetaria voy a utilizar, qué tipo de estimación voy a utilizar, cuánto porcentaje le doy a mis reservas para riesgos, etcétera. Mis costos estimados, claro está, yo no puedo tener un presupuesto o una línea base de costos completa si no tengo costos estimados. Recuerda que la línea base de costos está conformada por los costos estimados más las reservas de contingencia, ¿no? Para aquellos riesgos que puedan suscitarse, ¿no? Y este presupuesto va a estar conformado también por la reserva de gestión, para aquellos imprevistos, ¿correcto? Entonces, te da toda esta línea base de costos, que es la suma de
estimación de los costos más las reservas y obviamente, como te hablo de línea bases, porque está formalmente aprobado, ¿correcto? Estas líneas bases son las que ustedes me van a presentar, ¿correcto? Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente lámina. También hay otros procesos de planificación, ¿no? Que si bien es cierto, no lo van a desarrollar ustedes, pero es importante tomarlo en cuenta, la guía de buenas prácticas te lo indica. ¿Cuáles son estos procesos? Estos procesos son en comunicaciones, planificar la gestión de comunicaciones, tengo mi matriz de comunicaciones, cómo se va a comunicar en el proyecto, WhatsApp, GTalk, correos, qué información vamos a dar a cada interesado, etcétera, ¿no? También en recursos, tengo mi plan de gestión de recursos, estimar recursos de las actividades, o sea, las actividades, qué recursos humanos, físicos, equipos, materiales, infraestructura, le voy a asignar a las actividades. Tengo que saber mi organigrama de proyecto, quién va a hacer qué, planificar la gestión de calidad, las métricas, los indicadores, los criterios de aceptación, como por ejemplo, para yo aceptar una puerta que se desarrolle en el proyecto, una puerta tiene que tener color blanco humo, tiene que tener una altura de 2 metros 5 centímetros, un ancho de 90 centímetros, tiene que ser de madera caoba, o sea, son criterios de aceptación a efectos de que yo pueda aceptar ese producto, ¿no? Tengo en mi plan de planificar la gestión de adquisiciones, criterios de selección del proveedor. ¿Con qué criterio yo selecciono un proveedor que va a contribuir o va a trabajar en el proyecto? ¿Será su experiencia? ¿Será su costo? ¿Si es más barato o no? ¿Será su experiencia en el mercado? El nivel de factura, el monto de facturación, etcétera, ¿no? Mi plan de gestión de interesados. Quizás esto es uno de los planes más estratégicos de todas las áreas de conocimientos, que te indica la lista de involucrados en el proyecto, o sea, a los afectados positivo o negativamente por la realización del proyecto y que participan de manera directa o indirecta. Y este plan te indica cómo tratarlos, cómo gestionar sus compromisos, etcétera. En riesgos tenemos planificar la gestión, identifica los riesgos, todo aquel evento que tiene una probabilidad de ocurrencia y que genera un impacto al proyecto, que puede ser positivo o negativo. Si es positivo se le llama oportunidad y si es negativo se le llama amenaza. También tengo que analizar estos riesgos de manera cualitativa, cuantitativa, para efectos de darle mayor prioridad. ¿A qué riesgo le voy a dar más prioridad de atención? No a todos los riesgos se priorizan. Y también tengo que tener un plan de respuesta, o sea, ¿qué respuesta me va a ayudar a mitigar, a aceptar el riesgo o a transferirlo o a escalarlo, etcétera, ¿no? Tengo que tener una respuesta específica. Y todos los riesgos o estos riesgos son parte del plan. Ahora, para tener en cuenta cuáles son los componentes del plan, pasemos a esta última lámina. Como lo ves, este plan de dirección de proyectos es un documento que describe la manera como vamos a ejecutar, monitorear, controlar y cerrar el proyecto. Te da una guía de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, con quiénes lo vas a hacer, dónde se va a hacer el trabajo relacionado al proyecto, a efectos de lograr esos objetivos del proyecto. Ahora, tienes un plan de dirección que está compuesto por todos estos planes subsidiarios, plan de gestión de alcance, plan de gestión de cronograma, plan de gestión de costos, calidad, etcétera, que te da pautas de cómo desarrollar todo lo demás, o sea, las líneas bases de alcance, cronograma y costos, y también vas a tener más planes complementarios, un plan de gestión de cambios, ustedes que saben que los proyectos son cambiantes, eh, todo cambia. En ese sentido, los planes son dinámicos, el proyecto es dinámico. Tenemos que ver la manera cómo atender cambios por requerimientos, por alcance, cronograma, se va un recurso, entra un nuevo director de proyecto, etcétera. El plan de gestión de configuración, que está relacionado a cómo versionar las características técnicas y funcionales, documentación del proyecto, línea base para la medición del desempeño también, un ciclo de vida del proyecto, importante indicar cuáles son las etapas que va a tener mi proyecto y el enfoque de desarrollo. Podría aplicar un marco de trabajo Scrum, puedo aplicar un ciclo de vida predictivo. Importante saber si me estoy basando en algún modelo para realizar mi proyecto. De repente para construcción aplico el modelo BIM, ¿no? Entre otros. Entonces, y todos estos componentes que tú ves acá, tanto en la columna 1, 2 y 3, son parte de un plan de dirección de proyecto. Tómalo en cuenta. Sin embargo, para efectos de sus proyectos, me van a desarrollar la línea base de alcance, cronograma y costos. Y ustedes de manera indirecta, sin desarrollar propiamente los planes anteriores, costos, cronograma, alcance, se van a dar cuenta que
que lo van a hacer implícitamente, porque, por ejemplo, al momento de desarrollar el cronograma, ustedes van a definir hasta dónde dividimos. Ese hasta dónde dividen es parte del plan de gestión de costos. ¿Hasta dónde? Perdón, de cronograma. O cuando ustedes dicen, ¿cómo vamos, con qué unidad de duración vamos a utilizar el cronograma? ¿Días, semanas? Eso está en el plan de gestión del cronograma, pero obviamente al desarrollar su cronograma van a utilizar esos criterios. Lo van a desarrollar en Project o en Excel. Ese criterio está también en el plan de gestión de cronograma, o sea, implícitamente ustedes ya están haciendo esos planes de gestión, pero yo quiero que se focalicen, estimados alumnos, en las líneas bases de alcance, cronograma y costo. Bien, estimados, eso ha sido todo. Revisen este material. Es importante que lo revisen antes de clases y recibir su retroalimentación, sus preguntas, consultas, incluso durante clase, o relacionarlo con algún hecho cotidiano en los proyectos que vienen trabajando. Muy bien, estimados, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad. Permiso.